En 2016 ocurrió algo que hasta entonces nadie creía posible. Gran Bretaña votó a favor de salir de la Unión Europea. Los expertos solo se encogieron de hombros, decían que era un error puntual, que luego se echarían atrás, pero no se echaron atrás. 5 años después, el Tribunal Constitucional de Polonia declaró que la ley nacional tiene prioridad sobre la ley de la Unión Europea. Con esto, prácticamente se puso en duda la base legal sobre la que se construyó toda la Unión. Estos no son fenómenos aislados, son síntomas. Son síntomas de una crisis profunda y grave de un sistema. Actualmente, la Unión Europea produce el 18% del PIB mundial y representa a más de 487 millones de ciudadanos. Si este sistema colapsa, el impacto que causaría superaría con creces el de la crisis mundial de 2008. Las bolsas se derrumbarían, las monedas se desestabilizarían y economías enteras caerían al abismo. La pregunta ahora ya no es si la UE cambiará, sino si sobrevivirá la primera mitad de este siglo y, de ser así, ¿en qué forma podrá continuar existiendo? A pesar de la imagen sombría que se pinta, la Unión Europea parece bastante estable e incluso es una parte imprescindible de la economía mundial. Con cerca de 500 millones de habitantes, una participación del 18% en la economía global y un sistema institucional que abarca 27 países, a primera vista realmente cuesta imaginar su final. Pero la historia ya ha mostrado uno que otro caso similar. Por ejemplo, en 1985 la Unión Soviética aún era una potencia nuclear que dominaba Europa del Este y Asia a lo largo de 11 usos horarios. 6 años después, ya no existía. El colapso fue tan rápido que muchos estadounidenses se enteraron literalmente mientras hacían sus compras navideñas. El gran contrapeso de Occidente, que durante décadas había dominado la mitad del planeta, desapareció en un abrir y cerrar de ojos desde la perspectiva de la economía nacional. El imperio de los Habsburgo definió la vida de Europa Central durante 600 años, incluyendo a Hungría. Sobrevivieron a las guerras turcas, a la Reforma y a Napoleón, pero después de la Primera Guerra Mundial, de repente se desmoronaron. Lo que hasta entonces parecía inmutable en el equilibrio de poder europeo, dejó de existir de la noche a la mañana. Los turcos aguantaron aún más tiempo. El Imperio Otomano dominó el Medio Oriente, el norte de África y los Balcanes durante más de 600 años. A principios del siglo XX, 40 nuevos países surgieron de sus ruinas. Al otrora glorioso Imperio Otomano ya lo llamaban el hombre enfermo de Europa a mediados del siglo XIX, y en el siglo XX el Imperio Británico siguió un camino de decadencia similar, alguna vez dominó una cuarta parte de las tierras del mundo, pero en unas pocas décadas prácticamente se desmoronó por completo. Pero, ¿qué llevó a estos colapsos? Antes del colapso de los grandes imperios, casi siempre aparecieron las mismas señales. Una de las más peligrosas de estas señales era la divergencia económica, cuando las diferencias entre las distintas regiones alcanzaban tal magnitud que el sistema simplemente ya no podía mantenerlas unidas. Por ejemplo, en la Unión Soviética, el nivel de vida en los estados bálticos era el doble de alto que en las repúblicas de Asia Central. En el Imperio Austrohúngaro, Viena y Budapest prosperaban, mientras que en Galicia vivían campesinos empobrecidos. En el Imperio Otomano tampoco lograron manejar las diferencias entre los territorios europeos y los de Oriente Próximo. La inestabilidad financiera también fue una señal previa de la caída. En la Unión Soviética, el valor oficial y real del rublo difería tanto que se implementó un sistema monetario separado para los extranjeros. La monarquía intentó mantener la moneda común después del compromiso, pero esto también generó tensiones constantes. En el Imperio Otomano, la moneda se devaluó tanto que en muchas provincias los turcos preferían pagarse entre ellos con divisas extranjeras. Las tensiones políticas solían hacer estallar el sistema a lo largo de las líneas étnicas y nacionales. Como señala el historiador Dominique Leven, los grupos étnicos que empezaron a exigir la secesión eran aquellos que sentían que el centro los estaba explotando. En la Unión Soviética, los estados bálticos, en la monarquía, los eslavos del sur y en el Imperio Otomano, las regiones árabes fueron las primeras en rebelarse. Y, por supuesto, la presión externa siempre jugó un papel en el desenlace, como la mecha en el extremo de una barra de dinamita. La Unión Soviética fue finalmente quebrada por la carrera armamentista de Reagan, la monarquía por la Primera Guerra Mundial y los otomanos por la constante intervención de las grandes potencias europeas. Por supuesto, la verdadera debilidad venía desde dentro. Estos sistemas ya llevaban mucho tiempo agrietándose. Pero quizás lo más aterrador es que estos mismos sistemas siempre parecían estables desde fuera y luego, de un día para otro, se derrumbaron. La Unión Soviética colapsó por completo en 6 años, la monarquía en unos pocos meses.
La rápida desintegración del Imperio Otomano también se aceleró después de la Guerra Mundial. Si trasladamos todo esto a la Unión Europea, la verdad es que no tenemos muchos motivos para estar tranquilos. Desde la crisis de 2008, por ejemplo, se ha abierto una profunda brecha económica entre el norte y el sur. El euro crea una atadura artificial similar a la de las monedas comunes de los antiguos imperios. En cada vez más países, como Polonia, Italia o Hungría, están cobrando fuerza los movimientos que proclaman la soberanía nacional y se oponen a la UE, mientras que desde fuera llegan presiones constantes, la agresión rusa, la influencia económica de China y la incertidumbre diplomática de Estados Unidos. Sin embargo, lo más preocupante es la reacción de la UE. En lugar de transformarse de manera flexible, intenta responder a cada crisis con aún más centralización, ya sea la deuda griega, la salida británica o la reforma judicial polaca. Precisamente este exceso de centralización fue lo que llevó al rápido colapso de los imperios históricos. Los problemas de la UE no están aislados. La crisis de la deuda, la crisis migratoria, el Brexit, el COVID y la guerra entre Rusia y Ucrania no son acontecimientos completamente independientes, sino diferentes síntomas de una debilidad sistémica más profunda. Puede que la Unión siga existiendo durante décadas, pero también es posible que el punto de quiebre esté mucho más cerca de lo que cualquiera podría imaginar hoy. El euro se ha convertido en el símbolo de la mayor empresa política y económica del continente. Es la segunda moneda de reserva más importante del mundo, que China, Brasil y otros países también mantienen con gusto en el arsenal de sus bancos centrales. Los líderes europeos dicen que, como se ve, la unidad funciona, ya que 19 países usan la misma moneda. Sin embargo, la realidad es que esta moneda única también lleva consigo una grave contradicción estructural que podría poner en peligro el futuro de toda la Unión. El euro, de hecho, es único en el mundo. Una moneda que no es utilizada por un solo país, sino por una comunidad que es divergente tanto económica como políticamente. Detrás del dólar estadounidense está el gobierno de Washington, un presupuesto unificado y un mercado de bonos del Estado. En cambio, detrás del euro no hay una gobernanza común. La política monetaria está en manos del Banco Central de Frankfurt, mientras que los presupuestos, los impuestos y las deudas estatales siguen siendo competencia de los Estados miembros. Este sistema funcionaría bien si los países de la eurozona tuvieran estructuras económicas similares, pero están lejos de serlo. Alemania es uno de los exportadores industriales más competitivos del mundo, mientras que los países del sur, como Italia, España o Grecia, dependen más del turismo, la agricultura y el consumo interno. Antes, cuando cada país tenía su propia moneda, se podían responder a estas diferencias. Por ejemplo, si la economía italiana se debilitaba, la lira se devaluaba, lo que hacía que las exportaciones volvieran a ser competitivas. Pero con la introducción del euro, estos mecanismos de protección desaparecieron. Los países del sur ya no pueden devaluar su moneda, bajar los tipos de interés ni regular el capital. Es como si tuvieras que competir en una carrera contra Alemania, pero Alemania es un campeón olímpico, tú no has entrenado y además te han roto la pierna en el vestuario. Los países del norte crecieron de manera constante, mientras que en el sur generaciones enteras crecieron en una situación económica sin perspectivas. Las cifras son asombrosas. Entre 1999 y 2022, el PIB per cápita de Alemania creció un 27%, mientras que el de Italia apenas un 4%. El desempleo juvenil en Alemania ronda el 5%, mientras que en Grecia está cerca del 40%. El peso de la industria en la economía griega se redujo en más de un tercio, mientras que en Alemania se fortaleció. La crisis de 2008 acentuó las líneas de fractura. Grecia, Portugal y España cayeron en recesión, pero como no tenían su propia moneda, no pudieron flexibilizar su política financiera. Solo quedó lo que dictaban Bruselas y Berlín: austeridad, aumento de impuestos, reducción de salarios. Grecia perdió una cuarta parte de su PIB. Es una recesión económica que ni siquiera Estados Unidos experimentó durante la Gran Depresión, a pesar de que allí comenzó. Los inversores huyeron. El capital abandonó los países del sur y terminó en el norte, y los del sur dependen cada vez más del Banco Central Europeo. Las diferencias no solo se han mantenido, sino que crecen año tras año. Mientras que la productividad de Alemania mejora, la de Italia está por debajo del nivel del año 2000. El problema es que esto no es una dificultad temporal, sino parte de un sistema mal diseñado. Así que el euro es, al mismo tiempo, la fortaleza y el punto débil de Europa. La moneda, que se promociona como símbolo de unidad, en realidad separa a los países del continente. En los países del sur, muchos sienten que el euro no sirve al bienestar común, sino solo a los intereses de los países ricos.
Y esto también se refleja en la política. El Syriza griego, la Liga italiana y Podemos en España, todos ellos obtuvieron fuerza al decir que esto no puede seguir así. Si no se produce una transformación radical, la moneda única solo traerá problemas económicos. Mientras Europa Occidental luchaba con la crisis del euro, Europa del Este se topó con un obstáculo de un tipo completamente diferente. No fue una crisis financiera espectacular, sino una emigración lenta y dolorosa. Tras la adhesión a la Unión Europea, la movilidad se volvió libre. Millones de jóvenes rumanos, búlgaros y húngaros emprendieron el camino en busca de una vida mejor en Europa Occidental. Esta oportunidad al principio parecía una historia de éxito, pero en una década quedó claro que la emigración desigual significaba un colapso silencioso para Europa del Este. Lituania ha perdido cerca del 25% de su población, Letonia un 19% menos, Bulgaria un 18% y Rumanía un 15%. En Hungría también hay al menos medio millón de personas que viven en el extranjero de forma permanente, principalmente jóvenes y trabajadores cualificados, y esta pérdida duele no solo por su número, sino también por su composición. Médicos, ingenieros, profesores, precisamente aquellos a quienes más se necesita aquí en casa. En Rumanía, por ejemplo, más del 40% de los médicos especialistas trabaja en otro país miembro de la UE. Bulgaria ha perdido a un tercio de sus especialistas en TI. Y mientras los países del este intentan atraer de vuelta a los jóvenes, los países occidentales los reclutan abiertamente. Alemania, por ejemplo, ha obtenido un beneficio económico neto de 300.000 millones de euros gracias a la mano de obra de Europa del Este, mientras que los costes de educación y formación finalmente recayeron en los países de origen. Los sistemas de apoyo de la UE, como los fondos de cohesión y el dinero para el desarrollo rural, no pueden compensar esta pérdida, o al menos no a largo plazo. Son como una curita para una hemorragia arterial. Mientras tanto, en las sociedades también crece la sensación de que nosotros damos los médicos, las enfermeras, los trabajadores calificados, pero ¿qué recibimos a cambio? Parques infantiles y una carretera nueva en el pueblo que después de 10 años está llena de baches. No es un buen intercambio. No es de extrañar que este agravio también se refleje en la política. En Hungría y Polonia son fuertes aquellos partidos que critican el exceso de poder de Bruselas y priorizan la defensa de los intereses nacionales. Aunque durante la pandemia de COVID muchos regresaron a casa, la tendencia no se detuvo. De hecho, la era del teletrabajo borra aún más las fronteras. Así que uno de los pilares fundamentales de la Unión, la libre circulación de la mano de obra, se percibe como una pérdida para muchos países de Europa del Este. Cuando Rusia lanzó un ataque a gran escala contra Ucrania en 2022, la Unión Europea reaccionó con una rapidez sorprendente. Llegaron las sanciones, la ayuda humanitaria, los envíos de armas, como si por fin todos remaran en la misma dirección. Luego, casi de inmediato, empezaron a notarse las grietas. Alemania dudaba en enviar armas pesadas, Polonia presionaba por una postura más dura, Hungría bloqueaba ciertas sanciones y los países bálticos exigían medidas más radicales. La crisis no creó unidad, solo hizo visible cuán diferente es la visión del mundo de los Estados miembros. Por supuesto, esto no es un fenómeno nuevo. El Brexit ya había demostrado años antes que la unión eterna es solo un mito. Uno de los miembros fundadores, una de las economías más fuertes de Europa y uno de los centros financieros más importantes del mundo, dijo, gracias, pero preferimos estar sin ustedes. Esto no solo fue una ruptura económica, sino también psicológica. El Brexit demostró que no solo se puede entrar en la UE, sino que también se puede salir, y con esta salida no solo se perdió un Estado miembro, sino también una fuerza geopolítica importante. El Reino Unido contaba con una cuarta parte del presupuesto de defensa de Europa. Era una potencia nuclear, una superpotencia en inteligencia y miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero bueno, me desvío un poco, perdón. Durante la crisis de la guerra quedó bastante claro que los países de Europa quieren cosas diferentes. Los países del Este, como Polonia, Letonia y Estonia, debido a sus experiencias históricas, se toman la amenaza rusa lo más en serio posible. Alemania e Italia, en cambio, construyeron durante décadas una dependencia energética de Moscú, mientras que Hungría, incluso después del estallido de la guerra, mantuvo una relación estrecha con Rusia, bloqueando una y otra vez las decisiones conjuntas de la UE. La idea de una política exterior europea común es, por tanto, un pensamiento bonito, pero simplemente no funciona. La UE lleva décadas hablando de una política de seguridad propia, pero la verdadera fuerza defensiva sigue siendo la OTAN, dominada por Estados Unidos. Incluso en la respuesta a la guerra, más bien hemos canalizado armas estadounidenses que movilizado nuestra propia fuerza militar.
Cuando Polonia quiso entregar cazas Mir a Ucrania, también necesitó el permiso de Washington, no el de Bruselas. Y no solo Rusia aprovecha la división de la UE. China lanzó un programa especial para Europa Central y del Este llamado 17+1, o mejor dicho, ahora solo 16+1 desde que Lituania se retiró. Obtienen influencia en los Estados miembros empobrecidos, como Grecia, Bulgaria o incluso Hungría, a través de enormes inversiones en infraestructura y préstamos favorables. Y si la UE alguna vez quiere criticar a Pekín en una declaración conjunta, basta con que un solo país la vete. La crisis migratoria mostró aún más claramente lo lejos que está la voluntad común. En 2015, tras la oleada de refugiados, los países volvieron a levantar fronteras dentro del espacio Schengen. Alemania abrió sus puertas, mientras que Hungría construyó una valla. En vez de una solución común, llegó la desunión. Quizá lo más surrealista fue cuando Bielorrusia provocó deliberadamente una crisis migratoria en la frontera polaca en 2021 y la reacción de la UE volvió a ser completamente dispar. Así, la política exterior de la UE es más bien una alianza laxa de políticas nacionales que avanzan en paralelo en vez de una fuerza común. En cuestiones como Rusia, China, la migración, la seguridad energética o la defensa, cada país sigue defendiendo sus propios intereses. Y eso que aún no hemos hablado de Turquía, que lleva décadas siendo candidata a la UE, pero hoy en día más bien utiliza este estatus para el chantaje geopolítico. Si Bruselas es demasiado crítica con Erdogan, Turquía amenaza a Europa con abrir las puertas y dejar pasar a los refugiados. El Brexit demostró que uno puede separarse de la UE no solo por motivos económicos, sino también por cuestiones de identidad. Y como ven los partidos euroescépticos, si los británicos lo lograron, otros también pueden conseguirlo. La pregunta ya no es si la UE se enfrenta a estas fracturas, sino si realmente es capaz de responder a ellas de manera conjunta. Antes de dar por muerto definitivamente a la Unión Europea, vale la pena recordar por qué surgió todo este proyecto común. Porque aunque en el vídeo destaqué los graves problemas internos, ni por un segundo se me pasa por la cabeza desear el fin de la UE. Creo que solo podremos seguir siendo una potencia económica independiente, y no una colonia china, si los países de Europa permanecen unidos en alianza. En la primera mitad del siglo XX, 2 guerras mundiales prácticamente redujeron el continente a escombros, y la UE nació precisamente como respuesta para que eso no volviera a suceder. El objetivo de la cooperación económica, el comercio y la regulación común no era solo garantizar la prosperidad, sino también la paz. Y funcionó. A pesar de las muchas disputas y obstáculos del mercado común, este hizo que los Estados miembros fueran más competitivos en la economía global. Individualmente somos países pequeños, pero juntos ya contamos para algo. Esto es especialmente importante en un mundo donde mandan los gigantes, Estados Unidos, China o incluso Rusia. Una empresa húngara o letona por sí sola difícilmente podría influir en las reglas globales, pero a través de la UE tiene voz y oportunidad de participar en los asuntos de la economía mundial. Y no solo tiene importancia a nivel geopolítico. La pertenencia a la Unión Europea ofrece protección a los trabajadores, garantiza los derechos de los consumidores y brinda a los jóvenes la oportunidad de estudiar en el extranjero o incluso trabajar en cualquiera de los Estados miembros. Esta posibilidad no es un lujo, sino parte de la vida cotidiana, simplemente la damos tan por sentada que solo nos damos cuenta de su valor cuando ya está en peligro. No debemos proteger a la Unión Europea porque sea perfecta, sino porque sin ella estaríamos mucho más desprotegidos. Por separado, somos mucho más fáciles de chantajear, manipular e ignorar. El colapso total de la UE no solo sería un terremoto político, sino también financiero. Solo la disolución de la eurozona pondría en duda, de la noche a la mañana, contratos por más de 12 billones de euros. Los bancos de repente registrarían sus activos y pasivos en diferentes monedas. El comercio se detendría, el desempleo se dispararía y países enteros entrarían en crisis. Pero, al mismo tiempo, la situación actual tampoco es sostenible. Los países del sur sufren por las restricciones impuestas por el euro, la población de los países del este está disminuyendo y emigrando hacia el oeste, mientras que los del norte sienten cada vez más que son ellos quienes pagan por los errores de los demás. Una Europa federal, es decir, que funcione como Estados Unidos o Rusia, con un ejército común, un presupuesto compartido y una política social unificada. Casi parece ciencia ficción. Lamentablemente, la identidad nacional es mucho más fuerte en todas partes que el deseo de una Europa unida. Según una encuesta del Eurobarómetro de 2024, 9 de cada 10 europeos se identifican primero con su propia nación, no con la UE. Entonces, ¿cómo seguimos adelante? ¿Cuál es la solución?
Existe un camino intermedio del que, sorprendentemente, muy pocos hablan públicamente. Una Unión Europea multinivel que reconocería oficialmente lo que de hecho ya estamos experimentando, que no todos los países quieren el mismo nivel de integración. Así que la idea principal es que no es necesario obligar a todos los Estados miembros a cooperar de la misma manera. Un núcleo interno, por ejemplo Alemania, Francia, Bélgica y algunos otros países con estructuras económicas y sociales similares, podría comprometerse a una cooperación más profunda en finanzas, política de defensa e incluso en una unión política. Estos países hoy en día también se mueven más o menos en la misma dirección. A su alrededor podría organizarse un segundo círculo que mantendría el mercado único y la unión aduanera, pero no querría avanzar hacia una integración política más estrecha. Por ejemplo, Italia, España, Portugal o incluso Hungría podrían formar parte de este grupo. Países que pueden beneficiarse económicamente de la UE, pero que no necesariamente apoyan la visión de una Europa federal. Y habría un tercer círculo externo para aquellos países que no quieren convertirse en miembros de pleno derecho, pero que buscan una cooperación estrecha en comercio, educación o incluso investigación. Aquí podrían tener cabida, por ejemplo, el Reino Unido, Turquía, Ucrania o cualquier otro país que quiera acercarse a Europa, pero bajo sus propias reglas. Este modelo no solo podría ser más flexible políticamente, sino que también sería mucho más funcional desde el punto de vista económico. En un sistema así, por ejemplo, no sería necesario imponer el mismo euro a todos. Podría haber un euro del norte, adaptado a economías como la alemana y la holandesa, y un euro del sur, con reglas más flexibles para los países mediterráneos. Quien quisiera, podría conservar su propia moneda nacional, pero al mismo tiempo participar en otros programas de la UE. Sin embargo, la mayor ventaja no sería económica, sino política. Este modelo flexible le quitaría fuerza a los separatistas nacionalistas. Ya no habría un todo o nada, no habría que elegir entre una sumisión total o la salida. Cada país se integraría tanto como quisiera, y esa libertad fortalecería a la UE, no la debilitaría. Además, todo esto no es imposible. La UE ya funciona hoy como un sistema de varias velocidades. No todos los miembros forman parte de la eurozona. También hay excepciones al sistema Schengen, y varios Estados miembros siguen caminos propios en ámbitos jurídicos o políticos. Muchos temen que una unión tan flexible sería demasiado complicada, pero en realidad la UE ya es complicada, solo que el caos está barrido bajo la alfombra. Un sistema multinivel bien estructurado podría ser mucho más transparente y democrático que el modelo actual, lleno de excepciones informales. Así que lo que durante mucho tiempo hemos intentado manejar con concesiones caóticas, se podría organizar de manera estructurada y transparente. Numerosos institutos de investigación de renombre ya han elaborado planes detallados para este modelo. En la práctica, no habría que inventar un sistema nuevo, sino poner orden en la diversidad que ya existe. El futuro de Europa quizá no evolucione hacia una federación clásica, sino hacia una alianza que por fin reconozca que Europa no es uniforme y que precisamente eso puede ser su fortaleza. Si se logra encontrar el equilibrio entre la soberanía nacional y la cooperación, esta comunidad no solo podrá sobrevivir a su crisis, sino que incluso podría salir de ella fortalecida.